Nos quedan 20 minutos para llegar a las 11 de la mañana y aquí estamos con el Hacia señor arribito. Federico Marcel de Jardines Ajenos. ¿Cómo estás, Fede? ¿Cómo andás, Gonza? ¿Todo ¿Cómo estás, bien? Caro? Muy Muy bien. bien, acá andamos. ¿Qué onda? Tranqui. ¿Cómo te trata la vida? A las piñas. Sí, está bien. A las piñas. Che, Como qué tiene que movida ser. literaria que hay, Marcel. ¿Qué pasa ¿Dónde? acá? ¿Desde ¿Qué cuándo la pasó? gente lee La puta de los parió? ¿Viste? No era que. Tenés que estar in. Claro, estás muy out. Estoy Estás mal. Yo muy estoy out. viendo series a No, las 2 de la amiga, mañana. ya fue eso. Esto es más para Ya fue eso. capaz Ya fue que eso. es más para el lado nerd, pero ayer me vi los 2 primeros de Daredevil, de la nueva. ¿Ya salió? Sí. No salió en mayo. Born Again. No, ya Born salió. Again. Ya hay 3 episodios. Va uno por semana. No lo subieron. ¿Te todos gustó? juntos. ¿Está a la altura de las 3 temporadas previas Sí. en Netflix? Por lo menos los primeros 2, sí. ¿Sí? Sí. Bueno, Además es el mismo cast. claro. Se suman otros, pero es el mismo. Está bien, pero por ahí cambiaba el tono, dado que la línea discursiva de Disney... Todavía no. Ajá. Hubo ahí en el primer episodio hay una muy buena cagada a piña que está muy bien. Ajá. Por ahora va bien. Buah. Por ahora va bien. Sí, sí, Bueno, lo voy a ver. Él sigue siendo un dramático, Sí, está bien. culposo porque es Sí. un católico Irlandés. culposo, Sí, claro. sí, él es irlandés, católico, o sea Claro. que no. Es Yo como, estoy viendo comedia, nada que ver. es como chicos. Grabois ciego y con un traje rojo. Viste que Grabois es abogado. Sí, sí. Grabois es abogado y católico. Y Hay que hacer católico. una serie argentina de Y Grabois. católico, Es cierto. buena. Y bueno, creen en el perdón y esas cosas. Claro. Bueno, ¿qué onda hoy? ¿De qué vamos a hablar? ¿Para qué viniste? Estuve hablando con la producción Ajá. previamente Ujú. y dados los sucesos ocurridos en los últimos días, tanto acá en Sí. Ushuaia con los eventos trágicos o fuleros de... Triste, yo diría. tristes, Triste, tristes, ¿no? tristes, Sí, tristes. por suerte no llegaron a ser trágicos, Claro. podría decir. Uno que Bueno. vos te estás refiriendo a los casi atropellos En parte a esos, en vehículos que se dieron a la marcha del 8M. del 8M, y por otro lado, los sucesos ocurridos en Buenos Aires en la última Esos sí marcha, son trágicos. ¿no? Sobre todo el caso de Pablo Grillo, ¿no? El fotógrafo. sobre todo. Ajá. Son películas que tal vez ya hayamos visto, Ujú. ¿no? Que, Varias veces. Varias veces. Cuando uno tiene ya ronda los 40 y tenés un poco de memoria, comenzás a mirar para atrás y son películas que ya hemos visto. Y en todas estaba Pato Bullrich. En todas y cada una. Es como para. Es como Terminator 1, 2, 3, 4 y es como 5 y Sigour- siempre está Schwarzenegger, siempre está Sigourney- Pato Bullrich. ¿Cómo es Sigourney Weaver? Sí, Sigourney en de Alien Alien. también. Sí, sí, pero ellos son tanto Schwarzenegger, excepto en la 1. Sí, son buenos. Son buenos. Y Son Sigourney buenos. Weaver lo mismo. O sea, uno tiene que pensar más tal vez en el bicho, en el alien, para pensar en Pato, Claro. ¿no? Sí. O en Skynet, Claro. en las Terminator. Sí, sí, es como Candyman también, o Freddy Krueger, Claro. Jason. Jason, ¿no? O sea, por eso. vuelve una y otra vez. Sí, el partido de la violencia la caracterizó muy bien hablando de Grabois, muy correctamente Grabois, que es que ella no tiene un partido, el partido político al que siempre perteneció es el partido de la violencia. Es interesante. Sí, ¿verdad? sí, sobre todo porque en términos de hegemonía. Es impresionante. Yo creí que una de las personas más, nos estamos yendo a la mierda, pero una de las personas más dañinas de la política nacional era, creo que lo sigue siendo un poco, Elisa Carrió. Elisa Carrió inauguró la etapa de Es verdad. judicializar la política a un nivel que decís, loco, dale. Sí. Ganá una discusión y si la perdiste, bancátela. Sí, sí, sí. Y ahora mi top 1 es Pato Bullrich. Yo te discutiría y te pondría a Toto Caputo. Me parece las consecuencias No, en pero términos Pato viene económicos. mucho de mucho Bueno, antes. No, me parece, no, ¿eh? pero está bien, Pero pero la me parece forma- la sombra Sí. de las consecuencias del accionar de Caputo en términos de... Y son 100 años. por y lo son menos. es muchísimo más Es largo. un siglo entero. O sea, Pato es nefasta, eso está claro. Claro, no, bueno, y también- Pero es concreto, o sea, se termina con Pato. Es esa O sea, persona que. esto se termina cuando se Bueno, termine ella pero también, son los ¿no? dos O sea, personajes eventualmente le Algún da día para se va a ganar, morir. claro, eventualmente, y se va a terminar. Sí, Me pero parece que la deja- sombra de Caputo es largo. Pero deja una política y una forma de hacer política muy nefasta también. Sí, me parece que también un poco tal vez termina evidenciando algo. No es tanto como, habría que pensarlo tal vez, a mí no me parece que sea, me parece que es sintomático Ujú. las figuras como Patricia. Me parece que son la manifestación de Bueno, otra obvio. cosa. Sí, sí, claro. ¿No? O sea, no me parece que sea la causa Entiendo. sin una consecuencia. Bueno, pero en un libro sería el personaje que se necesita para que explote todo. Sí, O sea, generalmente, ¿viste? hay un personaje de Stephen King que es muy bueno, que es un villano que se va a repetir a lo largo de muchas ficciones de King, ¿no? Se llama Randall Flagg. Mirá. Es un personaje mágico que King pone a lo largo de diferentes tramas y que después en una saga muy grande que va a englobar casi toda la obra de King, que se llama La Torre Oscura, te va a contar el origen de ese personaje, Wow. ¿no?
Y Randall Flagg es un emisario del caos. Viste que Santiago Caputo se autodenomina como ingeniero del caos, ¿no? Sí. En una serie de tweets la vez pasada el tipo se autodefinía en ese término. Ya lo encargué para leerlo. Ingenieros del caos. Ingenieros del caos. Randall Flagg sería algo similar, Sí. pero detrás de Randall Flagg está el rey carmesí, Ajá, ok. ¿no? Que es como una especie de entidad malévola, todopoderosa, del cual el tipo es el emisario. Yo creo que un poco Pato es un poco eso. Hay que ver quién está detrás, cuáles son las embajadas que hay detrás, porque que una mina aparezca sistemáticamente a lo largo de los últimos 30, 40 años de la política, Es impresionante. siempre, y que no tenga mérito propio, ni rédito propio en Ujú. términos de representación, y que sin embargo ocupe siempre el mismo lugar. Hay que pensar en una bancada, qué poderes están detrás, Claro. que la ponen en escena y que pactan con los gobiernos como si ella fuera esa representación. Ella representa cosas. ¿Viste? Lógico. Ayer me causó mucha gracia Cristina Pérez le hace una entrevista. Mario Firmenich, Sí. uno de los líderes montoneros que vive en España, un tipo que nunca hizo autocrítica del rol de montonero en los 70, ni mucho menos, convocó a la marcha. Ujú. Simplemente se solidarizó, no es que dijo vayan a prender fuego, nada, seguro. Pero ayer Cristina Pérez le decía, bueno, Patricia, ¿qué te parecen las declaraciones de Mario Firmenich, No, Patricia. de Montoneros? Bueno, Que Patricia. vos supiste también participar ahí, pero vos te diste cuenta que en realidad ese no era el camino y que el camino era la paz. Así fue la pregunta. La paz. Claro, dijo Patricia, y sacó 2.22 y comenzó a tirar tiros al aire como Aki. ¿Viste? La paz. Ta, 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 ta. Bueno, ¿y vos qué vinculación ves de estos episodios, tanto el de la represión, el de la feroz represión en Buenos Aires, y también estos fuertes momentos violentos también de tipos tirando autos encima de mujeres en la manifestación del 8M? Acá, ¿no? ¿Cómo lo vinculás con la literatura? Digo? Me parece que un poco en términos de distopía, de gobiernos de características distópicos, Como este. Podríamos llegar a decirlo, con un montón de licencias, digamos, porque la concepción de características distópicas, por lo general, caen en gobiernos de características fascistas. Yo no sé si este es un gobierno de características fascistas. Sí. Yo lo pondría... O sea, lo primero que uno puede pensar es en la Inglaterra de Margaret Thatcher representada en V de Vendetta, Por ejemplo, que ahí lo que vos fascismo puro. Claro, pero es una extrapolación, porque el gobierno de Thatcher no fue fascista. Claro. O sea, Está llegó bien. por elección popular, sostuvo en el poder, Sí. digamos, en una democracia con cámaras y demás. Sí. El fascismo es otra cosa. Sí. El fascismo es Mussolini. El fascismo es el nazismo, Ujú. ¿no? O sea, son otras expresiones. La literatura, cuando piensa las primeras distopías, que podríamos decir que es un mundo feliz, hay uno o dos antecedentes de literaturas menores, de los cuales tanto Huxley como Orwell, que son los dos escritores que van a contar Un Mundo Feliz y 1984, Sí. a finales de los años 30, principios de los 40, ahí más o menos, surgen estas dos ficciones. De ellos dos, hay una o dos ficciones que son previas, pero es literatura menor. Estas dos grandes obras, Huxley, cuando plantea Un Mundo Feliz, va a plantear un mundo de características distópicas en una crítica al extremo del capitalismo. ¿Qué pasa si la matriz del capitalismo se lleva a un extremo? Bueno, vamos a tener esta sociedad. Ujú. Una sociedad disgregada, una sociedad clonada, una sociedad en castas sociales, donde los vínculos románticos o afectivos están atravesados por química. O sea, los tipos toman drogas. Sí, Soma es, ¿no? Claro, Soma, Sí. que es la droga perfecta, Sí, sí. ¿no? Van a Un estar tema de los establecidos. natas que se llama Soma. Soma, Temón. temón. Sí, sí. Y por otro lado, o sea, entonces vos tenés ahí una crítica al capitalismo, y en 1984 la pesadilla que va a ver Orwell va a ser el stalinismo soviético. O sea, va a mirar hacia Rusia y va a decir, si yo extrapolo esto y lo llevo a un nivel global, voy a tener Claro. el Gran Hermano. Claro, voy a tener Hermano, 1984. Ministerio de la Verdad. Exactamente. Sobre todo, y ahí en el Ministerio de la Verdad, ahí sí encontramos algo que tiene que ver con ciertos conceptos de posverdad establecidos en Claro. redes, Tal cual. ¿no? Lo que pasa es que yo creo que ahí, yo juego un poco con eso, pero digo, lo que terminó pasando, en realidad Orwell se equivocó, lo que terminó pasando es que el Gran Hermano, el Ministerio de la Verdad, 1984, Lo toma el sistema. lo tomó el capitalismo. Lo toma el capitalismo. Yo creo que entre esas dos ficciones, que siempre es como una especie de pregunta recurrente dentro del seno de la literatura, ¿cuál de los dos la vio mejor? Yo creo que la vieron los dos. Sí, sí, Eh, pero sí. ¿Viste? O sea, Obvio. es un mixtura entre estas dos Claro. circunstancias, Y ¿no? además en ese momento, en el caso de
de Orwell, la crítica que el tipo estaba haciendo era muy correcta. Claro, sí, sí, O sí, sea, sí. estaba bien. Y Huxley, que en 1938, creo, edita Un Mundo Feliz, ahí más o menos, el tipo te habla de clonación, Claro. que todavía no la tenemos, pero ahí estamos. es una Es un cuestión. montón. Sí. ¿Viste? Ahora nos corrimos un poco de eso, volvió la carrera espacial Sí, y tenemos la IA, pero... Ratoncitos pero clonados. claro, Ah, entonces, obvio. ¿viste? Sí, sí. Y este tipo en 1938 lo vio. Miralo Marley, va y dice, yo quiero un hijo rubio, Sí. ojo celeste, de 1,82 m. Y mezclando. decís, ¿cómo así? Bueno, pero ahí hay Bueno. mucho de la ciencia vinculada Sí, sí, sí. a la clonación. Y a una mirada de características Intervenir genetistas claro, intervenir en la genética, tal cual. para un modelo específico de persona. Claro, Que también es el sueño ario, obvio. ¿no? Por O supuesto. sea, el nazismo soñó con esa idea. Entonces vamos a tener estas dos grandes. Después va a Puede venir. ser que hay una semilla ahí. Claro, comienza ahí esa concepción de características distópicas. Después en el 50, más cerca del 60, va a venir Bradbury con Fahrenheit Claro. y va a contar que la producción, el sometimiento sobre las masas es de características culturales. Bradbury va a poner el acento en la quema de libros. Ujú. O sea, cuando abolimos el conocimiento Sí. y lo suplantamos por modelos de conocimiento de masas, digamos, televisión, en aquel entonces, radio y demás, porque es 1950 y pico, Sí, los famosos medios masivos. ahí está el lavado de cerebro, porque la gente está dejando de lado el conocimiento y la mirada crítica. Sí, ahí hay mucho además a tener en cuenta que en la época, esa era la época en la que también se discutían, yo lo puedo decir desde el punto de vista de la comunicación, que sé yo, teorías como la aguja hipodérmica, cosas así, que era que la invasión de los medios masivos homogeneizaba el pensamiento y que la lógica era como del experimento de Pavlov, que es el experimento Claro, el de los perros. comportamiento El del perrito. perro, que Sí, es una todo. vez que vos le das el premio, el perro te da la pata, vos le das el premio, listo, el perro O todo a la misma hora. aprende ese tipo de cosas. Exactamente. claro. Bradbury va a hacer una crítica desde ahí, poniendo en relevancia el rol de la cultura, ¿no? Pero también vamos a tener a Huxley por un lado, Orwell por otro y Bradbury por otro, y ninguno de los tres era un tecnócrata, ¿no? Ajá. Son otras características. Después vamos a tener un largo Perdón, periodo. porque Sí. vos Una decís, palabra no tecnócrata. eran tecnócratas es porque ese mundo que se imaginaron ellos no estaba manejado por La tecnología. la tecnología y las máquinas. Aparecía, pero digamos, no son tipos como Isaac Asimov, como Arthur C. Clarke, Claro, o sea, escritores que van a venir después y van a poner el acento en la tecnología. claro. Orwell es político, Huxley es un lisérgico, Ujú, en términos de... Y Bradbury es un poeta. ujú. O sea, son tres tipos que de diferentes aristas van a pensar el futuro sin tener en cuenta la tecnología como eje central y Claro, principal. está presente, pero no es central. No es central. Eso va a venir después en los 60 y en los 70, cuando aparezcan otros escritores. Hay un tipo que va a brillar pensando también el futuro, de características distópicas, y que va a construir el gran cuerpo de su obra ahí, que es Philip Dick. Pero Philip Dick lo más lindo de Philip Dick es que está completamente loco. Las ficciones de Philip Dick son de características más metafísicas. O sea, Dios es un alienígena. Bueno, Así. Extremo. Extremo. Claro. La realidad que vos ves en realidad es una Matrix. Es otra cosa. Mm. Él va a pensar en términos y vende eso, ¿eh? muchísimo. No, claro. Él es el primero, digamos, en escribir este concepto de ucronía. La ucronía es un evento del pasado que se modifica. Sí, es las dos torres. No, ¿cómo se llama? El hombre del castillo. El hombre del castillo, perdón. El no hombre del las dos castillo. torres, sí. Un evento que se modifica. La Segunda Guerra Mundial la ganan los nazis. Bueno, ¿qué Ahí ocurre va. después? Claro. ¿No? Sabiendo, uno de los personajes sospecha que esa realidad es infundada, que la realidad es otra. Bien. Comienza a ver indicios en la Matrix que dice, algo pasó, nos desviamos de la historia, tenemos que volver al otro proceso, a la otra línea temporal. Ujú. Es de características casi metafísicas, filosóficas. Eso es lo que plantea. Después, en los 80, van a aparecer otras ficciones que son de características más duras, que tienen que ver, sí, me parece, con un reflejo más actual de lo que está ocurriendo. Es un gobierno dictatorial o gobiernos dictatoriales, Sí. en estas ficciones, de características más duras, donde el pueblo intenta levantarse, intenta hacer insurrecciones y hay un enfrentamiento con el poder. Pero ahí ya tenemos diferentes bandos. O sea, hay la idea de una polarización. Claro. Hay un sistema y hay una contrahegemonía de ese sistema. Hay una resistencia a eso que ocurre. En las ficciones anteriores no. En 1984 la insurgencia está manejada por el propio Gran Hermano. Claro. O sea, el propio Gran Hermano
genera las condiciones Todo para está- tener un enemigo. sí. Pero todo está controlado. Sí, todo está Incluso controlado. la rebelión, Ujú. ¿no? En las ficciones de los 80 comienzan a aparecer que es una mirada un poco más punk y que tiene que ver con un poco la experiencia de Margaret Thatcher, como decía Gonza, en Inglaterra en los 80. Ahí vamos a tener dos Sí, grandes exponentes Y Ronald Reagan en Estados Unidos. y Reagan en los Estados Una Unidos. época re oscura. No, unas realidades totalmente nada que ver, aparte. Olvidate. Y los primeros también experimentos más concretos en políticas monetarias concretas también, Ujú. ¿no? Y ahí vamos a tener, me parece que dos grandes expresiones de esas ficciones son V de Vendetta, como decías vos, y El cuento de la criada de Margaret Atwood. Claro. Que bien Estaba por decir, o sea, eso es son esos dos y surgen sobre el mismo sistema, que es un sistema de características también religiosas, remil. ¿no? Hay una bajada de línea muy fuerte con respecto a discursos duros dentro del seno del propio catolicismo. Sí. Que no es el caso, tal vez, hoy, pues yo que sé, la figura de Francisco es mucho más aperturada que otras expresiones religiosas. Claro. Tal vez no acompañe ese contexto. Ahí no acompaña, sí. tal cual, es una no, excepción. es una excepción. Igual en esa viste que circunstancia. Pero sí también pueden pensar en esa figura Ratzinger, por ejemplo. esa previo. figura de Sí. Francisco también a nosotros la estamos tomando de otra manera, pero en Italia no es que es reaperturada. Italia sigue siendo el Papa. Y Sí, sí. No, está bien, pero, Todo Sí, cuadrado. sí, está mi... pero el tipo como de los principales líderes internacionales, Sí. qué sé yo, Putin, Xi Jinping, Trump, etcétera, el único que vos podés decir, che, ¿cuál es el más humanista de todos estos? Bueno, Es Francisco. obvio. Profundamente. Sí, sí, claro. Profundamente. Profundamente. Con un Puede venir. discurso que va en contra, incluso de Sí. los discursos hegemónicos en términos políticos Claro, de la nueva derecha, claro. Ujú. de claro, estos total. nuevos, nuevas versiones, Sí. ¿no? Entonces vamos a encontrar ahí en los 80 esta mirada que me parece que es un poco más un fiel reflejo de aquello que comienza a volver nuevamente, no solamente en la Argentina, sino también me parece que es en el mundo. O sea, comienzan a haber expresiones del Sí, sistema autoritarias. y contra el sistema, en un formato medio raro. Sí. En un formato medio raro. Yo no sé, viste, de nuevo, tildarlos de fascistas, a mí me parece que no. Como que es insuficiente. Es insuficiente, me parece que son nuevos experimentos de características sociales. Es más, la experiencia argentina en términos económicos no tiene que ver con la experiencia de Trump en Estados Unidos en términos económicos. Sí hay una línea de características discursivas, Ujú. ¿no? Sí. Que uno más o menos puede trazar, lo mismo que con Bolsonaro. No, yo creo que los que son, sobre todo, muy duros, tiene que ver con lo que podríamos denominar las políticas sociales. Y Claro, ahí entra yo que sé, Bukele. la Bueno. salud, la educación, la migración, los derechos de las minorías, los derechos de las mujeres, etcétera, ¿no? La cuestión Eso, racial, por Sí, decirlo de algún y el modo. ejercicio de la fuerza, habilitado Claro, y avalado, claro. ¿no? Y cómo eso también repercute en el tejido social, Sí. porque de repente vos tenés a la policía fajando abuelos, nuevamente, gente celebrando que se faje a los abuelos, Sí, sí. que yo no recuerdo eso en los 90, o sea, cuando la cana fajaba a los abuelos, Era era un uf. solo grito de indignación con respecto a eso, nadie terminaba avalando eso, lo avalaba el poder, Bueno, no el pueblo. Estuve reviendo videos de Norma Plague en tipo polémica en el bar cuando estaba Sofovich. Y la llevaban a la vieja para ningunearla, no Por la supuesto. llevaban para decirle, che, como que Sí, mal, ¿no? Claro. Sí, Norma, pero y se Norma la- no se Pe- bajaba No nunca. se bajaba nunca. No, pero y ahí, Ah. digamos, por supuesto el periodismo siempre es el Sí. sistema. Tal O sea, cual. el periodismo hegemónico siempre Eso es el hacemos sistema. nosotros. Siempre es el Bravo, sistema. baby. Somos el mal. Sí. No el mal, pero, Pero, sí, pero parecido. pero lo que habilita tal vez, lo que lo valida muchas veces. Y bueno, Después, más cerca del 2000 y en adelante, a mí me parece que es lo peor que le ha ocurrido, digamos, a ciertas literaturas de características distópicas, que es la romantización. Aparece los Juegos del Hambre. Es un boom de sí. de características comerciales, van a surgir todo un raid de distopías, Sí, pero livianas. livianas y en donde la revolución se lleva adelante, se Sí. ejecuta, se... Siempre por gente como y con una historia de amor Porque en el medio. yo no leí- Muy pava. Yo siempre. no leí, pero no la leí toda, la serie de V de Vendetta, por Ajá. ejemplo. Sí vi la película y leí algunos cómics, pero el tipo planta una semilla de una duda, hace reventar el parlamento, qué sé yo, pero no sé en el cómic, por eso te pregunto, me da la sensación que después de eso, no es que queda claro que sale el sol. No.
Además hay otra El cosa. tipo la pudre y en todo caso planta una duda, ponele. Pero Hay una diferencia en los sustancial. Juegos del Hambre, la mina termina revolucionando todo. Claro, sí. Triunfa la revolución. Claro. En V de Vendetta, y esto es lo interesante, la diferencia entre el cómic y la película, es que en la película el tipo plantea una revolución de características sociales para derrocar ese régimen y que venga una especie de democracia. En el cómic, B quiere la caída absoluta de todo sistema, o sea, es un anarquista. Es un anarquista. Claro. Él quiere la caída, pero no para instaurar algo nuevo. Quiere que no haya nada. Para que se Claro. haya mierda, Es como, mierda escape, todo. es como Escape de Nueva York, cuando el tipo aprieta el botón y, Al final. y larga un Escape de Las Vegas. No, de Los Ángeles. De No, Las Los Vegas no Ángeles, es. de Los Ángeles. Porque de de Los Las Vegas Ángeles. no escapan. No, claro. El Todos tipo- se quedan ahí. El tipo tira una de esas bombas que destruyen. Un pulso electromagnético. Un pulso electromagnético mundial No. y desaparece todo tipo de tecnología. O sea, es volver a la edad de Edad las Media, cavernas. claro. Es algo así. Eso es anarquía, ¿sabes, baby? Eso. No, qué está genio pseudo. Carpenter, ¿eh? Qué genio Carpenter, qué Capo. tipo maravilloso. Fede, entonces, bueno, siempre se pueden hacer paralelismos entre la realidad y la ficción, más allá de que, por supuesto, como decíamos, no es exactamente igual, pero que hay algunos elementos que podríamos encontrar en la literatura que son interesantes para leer. Sobre todo hay como dos. La literatura de ciencia ficción, la distópica, o cualquier tipo de ficción que piense en términos hacia adelante, una de las preguntas es ¿cómo la vieron? ¿No? Mirá cómo el tipo pudo ver aquello ¿Cómo que se venía. anticiparon? Otra mirada ¿Estás es hablando del escritor? del escritor, por Sí. lo general, ¿no? ¿Cómo la vio Bradbury, decís vos? El tipo plantea en Sí. Fahrenheit una red social Ujú. a través de pantallas, con un formato de características familiares. Las primeras experiencias de Facebook son muy similares. Y vos decís, Bradbury, mira cómo la vio Bradbury en 1950. Otra es pensar que aquellos que pensaron Facebook leyeron a Bueno, Fahrenheit y se les ocurrió recrear la misma circunstancia. A Hay una eso- cosa que tiene que ver con Silicon Valley. A mí me parece, muchas veces la literatura no es que anticipa, sino que condiciona aquello que viene. totalmente. Yo pienso, ¿por qué no en un gabinete tener 3 nerds flasheando cualquiera que estuvieron, no sé, toda la adolescencia leyendo a estos crazy? Y en algún momento se le cruzan 2 ideas, la realidad y la ficción. Y decir, ¿y esto? ¿Y si lo convierto? Y no es que conscientemente, un poco inconscientemente. Sí, también. claro. Bueno, eso yo creo que un poco pasa. Toda la experiencia de Silicon Valley, me parece, pasa un poco por ahí. Cuando vos hay una gran novela enorme, muy divertida, que se llama Snow Crash. Se escribe en el 94, Snow Crash. Funciona como una especie de parodia del cyberpunk, ¿no? Que habla acerca del concepto de meta. ¿Qué es meta? Es un mundo virtual donde todos tienen 2 vidas. Claro. Bueno, que acaba de crear Zuckerberg. O sea, claramente Zuckerberg le pone meta a su experiencia 3D Y bueno. con toda la circunstancia, porque leyó Snow Crash. Claro, Porque en Silicon Valley es casi una Biblia, claro. Snow Crash. Entonces al tipo se le ocurre, va sobre esa base. Lo que sí yo te diría, Caro, con respecto a ese tipo de cosas, es que las experiencias geek y nerds, por lo general, recrean el sistema que se critica. Porque en Snow Crash, el mundo virtual es un mundo de características malévolas manejada por grandes corporaciones que te roban el alma. Entonces, o sea, son los geeks leyendo, pero entendiéndolo mal Lo al entiendo, libro, ¿me claro. entendés? Ok, viste, es como llevar a cabo, che, Yo lees sé. El Señor de los Anillos, bueno, vamos a hacer un anillo único que nos dé todo el poder. Capaz que no lo entendiste, El boludo. mensaje es otro. El mensaje es otro. Claro, ¿no? No así es, que, no es para que lo recrees. claro, así que un poco el sistema va a buscar las ficciones para recrear sus pesadillas, no sus soluciones. Para mí es gente con poca terapia encima, es como ese niño que se sube al balcón y dice quiero ser Superman y se tira. O sea, bueno, el chico todavía no tiene cerradito. Bueno, capaz un que tema, son, ¿no? no, capaz que son malos, también puede ser eso. Sí, Sí. claro. También pueden ser malos. Sí. Pero sí. no, A mí creo me que no da- tienen Sí, noción sí, sí. de Yo soy la más- maldad. No, creo que no tienen noción. sí, ¿Sí? claro. Que no. Claro. Por favor. No es un relativismo. No, el mal es el mal. obvio, Ok. tal cual. El mal es el mal. Fede, gracias. No, por favor. Fede Marcel, de Jardines, todavía sin anuncios. Puede ser que tengamos algún anuncio. Bueno, lo digo.
Vamos a abrir una librería. ¡Vamos, carajo! Se viene de Jardines Ajenos Decretalo. en términos físicos. Lo va a sacar de lo virtual y lo va a hacer físico. Lo voy a hacer Qué físico. lindo, en la Se época viene- de lo virtual, qué loco. Se Hermoso. viene, vamos a Qué bueno, hacer Fede. una librería. Espectacular. Dentro Ya de un mes, más o ya menos. estamos tramitando el canje. Ya- Siempre Siempre. canje. Nunca. Bueno, estén atentos entonces a las redes de Jardines Ajenos porque por supuesto Fede va a seguir viniendo y ahí podremos darle manija al tema, pero además ahí van a empezar a ver que lo que es virtual y lo que es venta online va a pasar a tener presencia física en un local comercial. En un local comercial, de cara al público. Ahí va. Zona de Cuán y Piperón, loco. ¡Qué valentía! ¡Qué valor! ¡Qué demencia! ¡Qué demencia! Es medio distópico, pero bueno, está muy bien. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa.